Sup que el fin se acercaba el dia que Sofia Garza entró en mi sala de servidor, vistiendo una chaqueta que probablement costaba más que mi hipoteca mensual, oliendo a café caro y a una confianza inmerecida. Miro a su alrededor, a mi santuario, mi fortaleza, elles inventent corazón de un imperio logistico multimillonario, y arrugó la nariz como si hubiera pisado algo desagradable. Está un poco anticuado, no cree, que no? Preguntó, golpeando su tacón de diseñador contra las baldosas del suelo técnico. Necesitamos pivotar hacia una infraestructura más ágil y nativa de la nube. No puzzlos ojo en blanco. Levo demasiado tiempo en este jugo para teatralidad de aficionado. Simplement tomé un sorbo de café tibio de la sala de descanso que sabía a sido de batería y a decepción. Sofia dije, manteniendo mi voz tan plana como el monitor de un electrocardiograma en la morgue. Esta sala procesa 25.000 pedidos al día. Mantienen los cheques de pago fluyendo para 2.500 familias. No necesita estar a la moda. Necesita refrigeración y electricidad. Ella me dedicó esa sonrisa condescendiente que enseignant en los programas de maestría en administración de empresa justo después de la clase sobre como despedir gente usando palabra como sinergia. Esa es exactamente la mentalidad tradicional que estamos tratando de transformar, que no. El abuelo construyó una base sólida, claro, pero nosotros estamos construyendo un cohete. Genial. Un cohete. La chica no podía averiguar cómo conectarse al wifi de invitado sin llamar al servicio de asistencia técnica, y ahora era Elon Musk. Mi nombre es Eugenio Suárez, pero todo me la manque no. Tengo 56 años y he sido el ingeniero jefe de sistema en logística del Bajío durant 30 años. En de eso, pasé 6 años en el cuerpo de transmisión del ejército mexicano, donde aprendí que cuando las comunicaciones fallan, la gente mure. No literalmente en el negocio de la logística, pero el principio se mantiene. Cuando nuestro sitio web se cae a las 3 de la madrugada porque alguien becario de marketing subió un archivo de video masivo, yo lo arreglo. Cuando los escáneres del almacén dejan de comunicarse con la base de datos de inventario por una sobretensión o porque una ardilla ha mordido una línea de fibra óptica, yo lo arreglo. He sido la columna vertebral invisible que ha mantenido unida a esta empresa desde que salí del servicio. El director ejecutivo original, el abuelo de Sofia, Alberto Garza, sabía lo que yo valía. El gran Beto era un tipo rudo que empezó este negocio con un camión y una hipoteca que no podía permitirse. Respetaba la competencia por encima de las credenciales, los resultados por encima de la retórica. Sofia era su nieta por parte de su hija, su madre se casó con un Valdés antes de que Sofia naciera, pero ella había crecido escuchando las historias de guerra del gran Beto desde las trincheras del negocio. Hace 12 años, sufrimos un ataque de ransomware que casi no borró del mapa. Una porquería que bloqueó todo, desde la nómina hasta los manifiestos de envío. Mientras los costoso consultor corriendo de un lado a otro gritando sobre protocolo de respuesta a incident, yo cerré las puertas con lave. Esle la red y reconstruit la infraestructura central a partir de copia de seguridad que guardaba en cinta magnética de verdad en una caja fuertinifuga en mi garage. No dormí durant 72 horas seguidas. Cuando el polvo se asentó, el gran Beto me llamó a su oficina, sirvió 2 dedos de tequila reposado y me preguntó que necesitábamos hacer para que esto no volviera a suceder. Fue entonces cuando construimos el interruptor del hombre muerto. Piensa en él como un maltin nucléaire para la infraestructura corporativa. Et un sistema de control central que elo un todo, almacén, facturación, portal del cliente, cámara de seguridad, incluso las máquinas de café. Pero elo que paranoicamente preocupaba al gran Beto era esto, estaba aterrorizado de una adquisición hostile o de que un empleado desleal se hiciera con el control del Renault. Así que me hizo programar un protocolo específico, un sistema de latido. Mi cuenta de administrador maestro tiene que registrarse en el servidor cada 48 horas. Si mi cuenta es deshabilitada o si no ingreso una secuencia encriptada específica, el sistema asume lo peor. Asume que alguien ha comprometido el liderazgo e inicia el modo seguro. El modo seguro suena inofensivo, ¿verdad? Seguro y a coche d'or. Error. El modo seguro es un protocolo de tierra quemada. Cierra el tráfico externo, congela las operaciones del almacén, bloquea las pasarela financiera, deshabilita las comunicaciones internas.
Convierto toda la infraestructura digital en un ladrillo para evitar el robot de datos o la manipulation hostile. Et como quitar la anilla a una granada para salvar el bunker. Solo dos personas podiam anularlo, el gran beto io. Pero el gran beto sufrió un derrame cérébral as 9 meses. Está vivo, recuperando lentement en un lugar con césped bien cuidado y enfermera que hablan en susurro. Y en su ausencia, la junta directiva nombró a Sofia, su nieta, la visionaria, la disruptora. Sofia no sabía nada del interruptor del hombre muerto. No leyó la documentación técnica. Pensaba que le gado significaba l'inutile. Durant 5 meses, observé como Sofia desmantelaba todo lo que el gran beto había construido. Despidió al supervisor del almacén que conocía a cada conductor por su nombre y lo reemplazó con un algoritmo que desviaba los camión hacia zona en obra. Gastó 32 millones de pesos en una campaña de cambio de marca que parecía el proyecto de arte de un hino de guardería. Contrató a consultor que usaban palabra como idear y operacionalizar en phrase real y sin ironia. Y durant todo ese tiempo, no dejaba de mirarme como si yo fuera una mancha en su elegante y moderno tablero de visión. Me convertí en el sonorno. Podemos migrar toda la base de datos a este servicio en la nube de una startup para el viernes? No, Sofia. Eso es également una locura y técnicamente suicida. Podemos eliminar la autenticación de dos factores? Ralentiza al equipo de venta. No, Sofia, a menos que quiera que uno pirata informatico minant criptomoneda en nuestro servidor de nómina. Ela elo odiaba. Odiaba que yo supiera donde estaban enterrado los cadáveres digital. Odiaba que el personal me respetara. Pero, sobre todo, odiaba no pode simplement transformarme radicalement para quitarme de en medio porque no entendia elo que yo hacía en realidad. Las sonal de advertencia comenzaron hace una 3 semanas. Reunión de evaluación de desempeño programada repentinamente para los viernes por la tarde. Correo electrónico pasivo-agresivo en los que se me ponía en copia pero no se dirigian a mí. El nuevo administrador de sistema junior que contrataron, un chico llamado Horacio Castillo que usaba Vacro ajustado y pensaba que Python era solo una serpiente. No paraba de pedir mi contrasna para fin de documentación. Le dit a Horacio las contrasna de la red de impresora. Que se divertira con los nivelés de toneur y los atascos de papel. Un mart por la tarde, estaba comiendo un triste sandwich de pavo en mi escritorio, viendo como el balanceo de carga del servidor funcionaba perfectamente porque lo había afinado como una guitarra Fender de época, cuando entró alguien de recurso humano. No la amable sonora de recurso humano que tra donuts en los empleados. La otra, la mujer de recurso humano tipo Terminator llamada Susana Prado, cuya sonrisa nunca le gaba a su ojo, como un tiburon en un traje de chaqueta. Que no dijo, con la voz choreando falsa préoccupation. A Sofia le gustaría verte en la sala de conferencia. Tratu porta-t-il. Se me encogió el estómago. Conocía esa sensación. Es la misma que siente cuando tu camioneta empieza a hacer ese ruido chirriante en la autopista. Algo crítico estaba a punto de romperse. Miré mi pantalla. El panel de contrôle brillaba en verde. Todo los sistema normal. Balanceo de carga perfecto. El tráfico de la red fluía como una máquina bien engrasada. Claro, Susana dije, limpiandome la mostaza del labio. Déjà que asegure mi puesto. Caminé por el pasillo, con las luz fluorescentes un bando sobre mi cabeza como avispón enfadado. Pasé por la sala de descanso donde había celebrado 30 Navidad. Pasé por la puerta de la sala de servidor, escuchando el familiar zumbido de los ventiladores de refrigeración que se habían convertido en mi canción de cuna. Me senti como un capitán al que le pidan que camine por la plancha de su propio barco. La sala de conferencia con paredes de cristal parecía una pecera. Sofia estaba sentada a la cabeza de la mesa de caoba, deslizando el dedo por su iPhone. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Horacio estaba sentado a su lado, con aspecto nervioso, sudando a través de su camiseta de una banda de época como si estuviera a punto de confesar un crimen. Sientat, que no dijo Sofia, deslizando finalmente su teléfono sobre la mesa con la arrogancia casual de alguien que nunca ha trabajado un día en su vida. Me senté. No abrí mi portátil. Simplement crucé las manos sobre la mesa.
Mano que abbiamo tecleado milone de linea de código. Mano que abbiamo subido físicamente servidor por tre tramo de escalera durante la inundación de 2018. Mano que abbiamo mantenido esta empresa en funcionamiento mientras otro dormiam. Estamos haciendo alguno cambio estructural comenzo Sofia, usando esa voz seria de directora ejecutiva que probablemente había practicado en el espejo. Cremo que el departamento de tecnología de la información necesita energía fresca. Una nueva dirección. Apreciamos tu servicio, pero sentimo que tu conjunto de habilidad ya no está alineado con nuestra visión estratégica. Traducción dige, cortando la palabrería corporativa como un cuchillo caliente en mantequilla. Soit demasiado viejo, demasiado caro y te digo que no con demasiada frecuencia. La mandíbula de Sofia se tensó. Su maquillage perfectamente aplicado no podía ocultar el destello de ira en su ojo. Sab como funciona esto, que no. No necesitamos debatir los detalles. Esto es un despido con efecto inmediato. Susana deslizó un sobre gruzo sobre la mesa como si estuviera repartiendo carta en Las Vegas. Esto detala tu paquete de indemnización. Está supeditado a que firme un acuerdo de confidencialidad y facilite una entrega completa de credencial hoy mismo. Mire el sobre. 30 anneaux de mi vida reducido a un montant de papel legal. Luego mire a Sofia. Tenía una explosión de suficiencia, como un gato que ha atrapado un canario. Pensaba que había ganado. Pensaba que estaba extirpando un tumor, sin darse cuenta de que estaba cortando la arteria principal. Sofia dije en voz baja, manteniendo la voz nivelada como solía hace cuando hablaba con soldado asustado a través de falo de radio en el campo. Sabes-tu abuelo de esto? El abuelo está de baja medica espeto, su compostura resquebrajando ligeramente. Soit la directora ejecutiva en funcione. Mi decisión son definitiva. De acuerdo dije. Pero onde hace esto, e algo que necesita saber sobre la infraestructura. E un protocolo. Ahora interrumpió Sofia, agitando la mano con desdén como si espantara una mosca. Horacio aquí está totalmente certificado. El puede manejar cualquier protocolo. Solo necesitamos las credenciales de administrador para el servidor central. El servidor de control. El corazón de todo. Mire a Horacio. El chico parecía que iba a vomitar. Tenía la cara pálida y pude ver el sudor perlado en su frente. Sabía que no estaba preparado. Apenas podía configurar un route Wi-Fi sin buscar ayuda en Google, y mucho menos gestionar una red logística nacional que procesaba miles de millones de pesos en transacción. Sofia intenté una vez más, porque soit un profesional y porque, a pesar de todo, me importaba genuinamente esta empresa y las personas que dependían de ella. El servidor de control no es solo un ordenador. Es un sistema. Un organismo vivo que respira. Si me elimina sin la secuencia de transición adecuada. Basta. Sofia se levantó, inclinando sobre la mesa como un fiscal que va a rematar. Déjà de intentar hacer indispensable. No LOR. Era un obstáculo para el progreso. Era una reliquia de la era de mi abuelo. Entrega las credencial o impuniremo cada centavo de ese paquete de indemnisation. La miré fijamente durant un largo y silencioso momento. Sis la arrogancia de la juventud mezclada con la peligrosa ignorancia de alguien que nunca se había enfrentado a consecuencia real. La completa falta de respeto por el trabajo, por la máquina, por las miles de persona cuyo medio de vida dependian de sistema que el no entendia y no se molestaba en aprender. Y algo dentro de mi hizo clic. No un chasquido fuerte, sino un sonido silencioso y metálico, como el seguro de un arma al ser desactivado. Como el momento en el ejército en que te das cuenta de que el oficial que te da orden no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero sigue la orden de todo modo porque eso es lo que dais el manual. Nuit bien dije, con la voz tan calmada como un lago ante una tormenta. Abrí mi portátil. ¿Quién las lave del Reno? Las tiene. Apareció la pantalla de inicio de sesión. Una interfaz limpia y sencilla, dice no mio de hace una década. Cree una nueva cuenta de superusuario para Horacio, asignando el privilegio administrativo completo. Todas las casillas marcadas, todos los permisos concedidos. Toma dije,
girando el portatil para que Horacio pudira ver la pantalla. Introduce tu nueva contrasena. Las mano de Horacio temblaban mientras tecleaba. No pude ver elo que introdujo, pero conociendo a Horacio, probablement fut algo como contrasena 123 o admin. El tipo de seguridad que haría lograr a cualquier administrador de sistema de verdad. Ahora dije, con mi dedo dans un dos sobre el teclado con la memoria muscular de tres décadas, voy a transferir la propiedades a esta cuenta. Tecleé la secuencia de comando que había memorizado a no atra. La pantalla parpadeo en azul por un momento, luego en verde. Transferencia completada. Excelente dijo Sofia, consultando su Apple Watch como si tuviera algún lugar important al que hier. ¿Ves? Fut tan difficile? El progreso no tiene por qué ser doloroso. Una última cosa dije, cerrando el portátil con un suave clic. Mi cuenta. Qu'era que la deshabilite, verdad? Politica de seguridad y todo eso. Obviamente dijo Susana, sacando su propio portátil. Desactivaremos tu credencial inmediatamente después de que salga del edificio. Politica de seguridad. Procedimiento estándar. Despido de manual. Lo que no sabian et lo que no le dijera que el script de latido buscaba específicamente mi hash de identificación de usuario único. No mi nombre de usuario, no mi contrasena, sino una firma criptográfica vinculada a mi cuenta personal que se había tejido en el ADN del sistema a lo largo de 30 años de cuidadosa programación. No le dije que transferir los derechos administrativo era como darle a alguien la slave de un coche sin mencionar que el motor solo arrancaría para el propietario original. No le dije que en el momento en que el estado de mi cuenta cambiara de activo a deshabilitado, un temporizador de cuenta atra de 15 minutos comenzaría a correr silenciosamente en el código de fondo, invisible imparable. El interruptor del hombre muerto no era solo una característica de seguridad. Era una prueba de lealtad. Y acababa de suspenderla espectacularmente. Me levanté de la mesa de conferencia, sintiendo extranamente tranquilo. Bueno, pueso et todo. Por favor, entrega tu tarjeta de identificación y el teléfono de la empresa dijo Susana, con su voz totalmente profesional como si estuviera procesando una devolución de equipo rutinaria en lugar de desmantelar 30 años de conocimiento institucional. Los pus sobre la mesa de caoba. Mi tarjeta, desgastada y suave en los bord por 3 décadas de USO diario, la banda magnética probablement pasada 1 million de VC. Mi teléfono de empresa, que había vibrado durant cada cena familiar, cada fin de semana, cada vacación durant los últimos 15 años. Buena suerte, Sofia dije, diciéndolo de la manera más irónica posible. La va a necesitar. Estaremos bien dijo con desprecio, volviendo ya hacia su iPhone. Que no te dé la puerta al salir. Salí de la sala de conferencia. Pasé junto a mi escritorio sin volver la vista hacia los objetos personal que había acumulado durant 3 décadas, la taza de café de la réunion del ejército, la photo de comandante, mi pastor allemand, el pequeño cactus que de alguna manera había sobrevivido en el alféizar de mi ventana des del sexenio de Zedillo. Salí del edificio bajo el sol brillant y duro de la tarde. Me subí a mi Ford Lobo de 2015, arrogé el paquet de indemnisation en el asiento del copiloto y giré la lave. El motor cobró vida con un rugido, sólido y fiable como todo lo construido para durar. Miré mi reloj. 2h25 de la tarde. El sistema comprueba mi latido cada 15 minutos, a cuarto, y media, menos cuarto y en pinto. Acababa de charme. Susana deshabilitaría mi cuenta en el momento en que salira del aparcamiento. La cuenta atra había comenzado, y nadie en ese edificio de cristal tenía la más mínima idea de lo que se avcinaba. Conduje a casa en silencio. Sin radio, sin podcast, solo el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y el latido constante de mi propio corazón. Et un trayecto de 35 minutos desde el parque industrial hasta mi casa, una pequeña casa de una planta que huele a golosina para perros y a WD-40. Ese trayecto suele ser mi tiempo de descompresión. Hoy era un temporizador de cuenta atra. Cuando llegué a casa, comandante me recibió en la puerta con su entusiasmo habitual, moviendo la cola como si no me hubiera visto en ano en lugar de ocho horas. Le rasqué detrás de las orejas, con las manos ya firmes. Ya no temblaba. La décision estaba tomada,
La suerte estaba echada. No tenía miedo por mí. Tango ahorro. Tango habilidad que toda empresa necesita. Podría estar arreglando servidor para un banco o un hospital el lunes por la mañana. Diablo, probablement podría ganar el doble de lo que Sofía me pagaba como consultor independiente. Estaba pensando en la gente que seguía en ese edificio. La buena gente que no se merecía lo que estaba a punto de suceder. Me senté en la mesa de mi cocina y abrí mi portátil personal. Ya no podía iniciar sesión en la red de la empresa, eso sería ilegal ahora, acceso no autorizado. Pero podía visitar el sitio web de cara al público. www.logisticadelbagio.com.mx se cargó normalmente. El banner principal mostraba una foto de archivo de un sonriant repartidor. El portal rastrea tu envio funcionaba bien. Eran las 3h05 de la tarde. 10 minutos hasta la próxima comprobación de latido. Fui a la cocina y abrí una cerveza. Una corona con lima, sobrante de una carne asada que parecía haber ocurrido en otra vida. No suelo beber por la tarde, pero hoy era especial. Hoy era el funeral de mi carra, y yo era el único que sabía que el cadáver estaba a punto de incorporarse y gritar. Pensé en la Marlo. El número estaba ahí mismo en mi teléfono. Podría enviarle un mensaje a Horacio, ejecutar usr bin heartbeat-baoverid.sh inmediatamente o todo el sistema se caerá. Pero, ¿qué pasaría entonces? Horacio entraría en pánico, probablemente escribiría mal el comando. O peor, Sofía lo vería y afirmaría que estaba intentando piratear su sistema. Está intentando un acceso no autorizado. L'amène a la Policía Federal. 2G el teléfono. Querions innovation. Querions movers rapido y rompe cosa. 3h14 de la tarde. Actualiser el navegador. Todavía en pi, todavía funcionando sin problema. 3h15 de la tarde. Clic en actualizar de nuevo. La página se cargó, pero más lentamente. La rueda giratoria tardó un segundo extra. Esperé, con la cerveza a medio levantar hacia mi labio. 3h16 de la tarde. Clic en rastrear envio me introduce un numéro de seguimiento al azar. La rueda giró. Y giró. Y giró. Luego apareció un mensaje de error genérico, servicio temporalmente no disponible. Por favor, intentlo de nuevo más tarde. Y así comienza. Tomé un largo trago de cerveza. Sabía a Victoria con un fuerte regusto a culpa. El silencio en mi cocina era profundo. Pero sabía que a 32 kilómetros de distancia, dentro de ese edificio de oficina con paredes de cristal, el silencio estaba a punto de ser destrozado por el sonido de todos los teléfonos sonando a la vez. Una queda del sistema no es como en las películas. No es chispa dramática volando, ni pantala que se vuelven negra con arco eléctrico. En realidad, es mucho más sutil e infinitamente más aterrador. Es la ausencia de sonido donde debería haber ruido. Es la quietud donde debería haber movimiento. Es el momento en que te das cuenta de que el corazón ha dejado de latir. Abrí otra pestana del navegador y navegué hasta nuestro portal de estado de proveedor, un panel público que alojamos en una infraestructura completamente separada para que nuestro cliente más grande pueda monitorear la salud de nuestro servicio. Como se ejecuta en un servidor externo, no se vio afectado por el bloqueo, pero estaba leyendo el estado del sistema interno a través de una API segura. A las 3h18 de la tarde, observé como los indicadores de estado comenzaban su danza de la muerte. Almacén norte, operativo a degradado. Almacén sur, en línea a sin respuesta. Pasarela API, normal a crítico. Procesador de pago, activo a tiempo de espera agotado. Parecía un árbol de Navidad incendiándose, una luz a la vez. Esto es exactamente lo que estaba sucediendo dentro de ese cohete en este momento. El protocolo Omega, mi obra maestra de programación paranoica, opera bajo un principio simple, asumir la brecha, denegarlo todo. En el momento en que detecta que el administrador principal ha sido comprometido, revoca la confianza en toda la red. Cada certificado digital, cada protocolo de enlace de seguridad, cada OLA, soit una identification de sistema legítima se invalida instantanément.
Imagina al servidor web intentando hablar con la base de datos para buscar el pedido de un cliente. La base de datos responde, ¿quién es? No reconozco tu credencial. Acceso denegado. El servidor web lo intenta de nuevo con el mismo resultado. Después de tres intentos fallidos, el servidor web asume que esta bajo ataque y se apaga automáticamente para evitar el robo de datos. En la oficina, esto se manifestó como Internet parece lento hoy. Sofia probablement estaba golpeando sur un Bluetooth, molesta porque su lista de reproducción de Spotify de charlatán motivacional se estaba cargando en buffet. Pero en los almacenes, ahí es donde estaba instalando el verdadero caos. Nuestra instalación está altamente automatizada. Los escáneres de código de barra les disant a los trabajadores en que vaya a almacenar la mercancía entrante. Los sistemas de cinta transportadora clasificant los paquets por destino. Brazo robótico muven pale. Cuando los certificados de seguridad fueron revocados, cada dispositivo inteligente en el edificio de repente se quedó ciego y sordo. Imagina a Walter Jiménez, nuestro principal operador de montacarga. Wally es un tipo sólido, le va con nosotros 18 años, conoce la distribución del almacén mejor que su propia sala de estar. Escanea un palais de piezas de automóvil con destino a Détroit. Por elo general, su escané emite un pitido alegre y nuestra baya 7, section C, stand 2. En cambio, la pantalla parpadeo con un rojo furioso con un mensage que yo había codificado en el sistema hace una década, bloqueo de el sistema iniciado. Contact al administrador principal. Código de error, protocolo del hombre muerto activado. Wally probablement se quedó mirando la pantalla, la golpeó un par de WC y luego USO sur radio. Contrôle, aquí Wally. Mi escané acaba de morir. Dais algo sobre protocolo del hombre muerto. El mío también lego la voz de Nancy Torres desde la oficina de despacho. Aquí igual resonó por la radio desde una docena de otra voz a elo largo de 7000 metros cuadrados de suelo de almacén. Y así de simple, el corazón de una opération logistique multimillonaria des jeux de la tire. Mi teléfono sonó a las 3h28 de la tarde. Walter Jiménez, l'amando d'est su móvil personal. Mire el identificador de la Mada durant tretonosante de contestar. Que no. Gracia a Dios que HS contestado. La voz de Wally era tensa, resonando en elo que parecía un almacén muy silencioso. Todo está muerto aquí abajo. Escáner, cinta transportadora, incluso los malditos relojes para fichar. Toda las pantallas dicen protocolo del hombre muerto. ¿Qué demonio es un protocolo del hombre muerto? Ya no estoy en el trabajo, Wallydige con cuidado. Ya no trabajo ali. Silencio. Luego, ¿qué quiere decir con que no trabaja aquí? Me despidiront a una hora. Con efecto inmediato. Por el amor de Dios. ¿Quién está a cargo entonces? Horacio. El chico de las camisetas de época. La risa de Wally fut amarga. Estamos jodido, verdad? Esa cosa del hombre muerto, es obra tuya, no? No puedo ni confirmar ni negar eso, Wally. Justo. Bueno, será mejor que veya a decir a los conductores que se pongan cómodo. Parece que vamos a estar aquí un buen rato. Mientras yo tenía mi conversación con Wally, el caos absoluto estaba instalando en el ala ejecutiva. Me entré de esto más tarde por Carlos Ramírez, nuestro director financiero, quien me envió un mensaje de texto con el relato de talado después de varios whisky. Sofia irrumpía por los pasillos como un tornado con tacón de diseñador. ¿Por qué no funciona mi correo? ¿Por qué no puedo acceder al panel financiero? Horacio. Horacio estaba en la sala de servidor, tecleando frenéticamente comando que había buscado en Google 5 minutos antes. Lo estoy intentando. Dice autenticación fallida para todo. Prueba la contraseña maestra exigió Sofia. Lois. El sistema no reconoce ninguna de mi credencial. Fut entonces cuando Carlos irrumpió, sosteniendo un informe impreso. Sofia, tenemos un problema. Nuestro procesador de pago acaba de desconectarse. Todas las transacciones con tarjeta de crédito están siendo rechazadas. Tenemos 41 millones de pesos en pedido en el limbo. Es solo un fallo técnico dijo Sofia,
onquel sudor per la bas sufrante. Horacio elo arreglara. Carlos miró a Horacio, que en ese momento estaba teniendo elo que parecía ser un ataque de pánico sobre su teclado. ¿Dónde está Keno? Keno ya no forma parte de la organización dijo Sofía con rigidez. ¿Despediste a Keno? La voz de Carlos subió una octava. Oui. Durant el cierre de mai? Tien alguna idea de elo que HAS es chaud? Mientras tanto, yo estaba monitoreando el panel de estado de proveedor como un general observando un campo de batalla. Para las 4 heures de la tarde, todo los sistema principal estaban degradado o completamente fuera de NEA. Los teléfonos fueron los siguientes, nuestro sistema de voz sobre protocolo de Internet se ejecuta sobre la red corporativa, y el protocolo Omega había cortado esa conexión para evitar la exfiltración de datos. Sofía ni siquiera podía pedir ayuda. A las 4h15 de la tarde, comenzaron los problemas reales Carlos. Manejamos la logística de très grandes fabricantes de automóviles. Cuando su envió le gant dentro de una ventana de 30 minutos, imponant multa. 900.000 pesos por hora y por instalación. Damos servicio a nueva instalación. Aslas cuenta. Carlos intentó la marme a las 4h32 de la tarde, pero elo de G pasar al buzón de voz. Su mensage fut corto y desesperado, Keno, c'est elo que pasó. Sofía la fastidió. La junta directiva está alucinando. Por favor, devuélveme la lamada. No devolví la lamada. Todavía no. A las 4h45 de la tarde, quindio el pánico de verdad. Los bancos cierran a las 5 heures de la tarde. Si nuestro archivo de conciliación diaria no le gaban a banortant de la hora de cierre, incumpliriamo nuestro acuerdo de crédito de 450 millones de pesos. El banco podría exigir el pago de todo el préstamo. Fut entonces cuando mi teléfono sonó con una lamada que había estado esperando. Keno. La voz de Carlos era firme, pero podía oír la tensión de Bajo. Necesitamos hablar. Hola, Carlos. ¿Cómo vuela el cohete? Déjà de tontería, Keno. Sofía la fastidió. Todo elo sabemos. La junta está en sesión de emergencia. El gran Beto está exigiendo respuesta desde su cama de hospital. ¿Y que respuesta le esté dando? Que su nieta acaba de despedir a la única persona que podía mantener esta empresa en funcionamiento? Tomé un sorbo de mi segunda cerveza. Suena correcto. ¿Qué va a costar, Keno? Finalmente. La pregunta correcta. No voy a volver como empleado, Carlos. No confío en la estructura de gestión. Pero podría considerar un acuerdo de consultoría. ¿Qué tipo de acuerdo? 3.600 pesos la hora, 80 hora al mes garantizada. Pagada por adelantado. Autonomía operativa completa sobre la infraestructura de tecnología de la información. Reportó directamente a la junta directiva, no a la dirección ejecutiva. Por Dios, Keno. Esos son 280.000 pesos al mes. Meno de elo que esté perdiendo cada hora que este sistema permanezquedo. Espera. Me puso en espera. Podía imaginar la frenética lamada en conferencia que estaba teniendo lugar a 32 kilómetros de distancia. Sofía discutiendo, los miembros de la junta exigiendo respuesta, la voz del gran Beto crepitando a través de un altavoz desde su centro de rehabilitación. Carlos volvió 5 minutos después. Hecho. Te enviaremos el contrato por correo electrónico. No tan rápido. También quiero una retractación formal de mi despido, declarando que fue un error de juicio ejecutivo. Enviada por correo electrónico a todo el personal. Sofía nunca aceptará eso. Entonces el sistema permanezquedo, Carlos. Te quedan 8 minutos antes de que cierre el banco. Otra espera. Más corta esta vez. De acuerdo. ¿Algo más? Mi paquete de indemnización duplicado como bonificación de consultoría. La malo una tarifa de gestión de crisis. Keno. 7 minutos, Carlos. Point hecho. Por Dios, caro. Barato en comparación con la bancarrota. Conduche de vuelta a la oficina en el crepúsculo. Sofía estaba esperando junto a la puerta principal,
con la apariencia de haber envejecido 5 años entre ora. Su maquillage perfecto estaba corrido, su chaqueta arrugada. Disfrutaste esto, verdad? Dijo mientras me dejaba entrar. Sofía dije, pasando a su lado, intenté advertirte. La diferencia entre la experiencia y la arrogancia es que la experiencia escucha. La sala de servidor olía a miedo y desesperación. Horacio me miró como si yo fuera un mesía que regresaba. Que no. Oh, Dio, él lo siento mucho. Intenté de todo pero nada funciona y levanté una mano. Horacio, ve a por un café. Esto va a levar un rato. Me senté en mi consola. La pantalla brillaba con un rojo furioso, bloqueo del sistema y se requiere annulación administrativa. Saqué mi token RSA, el mismo que Sofía había llamado o tecnología anticuada solo una hora antes. Prosioné mi pulgar en el escane biométrico. Identidad confirmada, Eugenio Suárez. Tecleé la secuencia de annulación maestra, una alnea de poesía que el gran Beto y yo habíamos elegido junto a nosotros, un barco en el puerto está a salvo, pero los barcos no se hicieron para eso. La pantalla parpadeó. El rojo se convirtió en bar, luego, lentamente, maravillosamente, en verde. Restauración del sistema iniciada. Conexión de red restablecida. Servicio reanudado. Al otro lado de la ciudad, sabía que el escane de Wally volvía a emitir pitido. Las cintas transportadoras comenzaron a zumbar. Los teléfonos empezaron a sonar. El corazón de la empresa comenzó a latir de nuevo. A las 11h47 de la noche, envié el archivo de conciliación final al banco. El préstamo estaba asegurado. La empresa sobreviviría. A la mañana siguiente, se envió el correo electrónico, de oficina de la directora ejecutiva, todo el personal asinto, corrección sobre cambio de personal debido a un error en la toma de decisión ejecutiva, el despido de Eugenio Suárez ha sido revertido. Keno ha regresado como consultor técnico senior con plena autoridad operativa. Pedimos disculpa por cualquier confusión y reafirmamos nuestro compromiso con la experiencia que nos mantiene en funcionamiento. Sofía fue reasignada a planificación estratégica, un puesto sin autoridad operativa. El gran Beto regresó de rehabilitación 2 meses después y me ascendió formalmente a director de tecnología. Y Horacio? Le va bien en su nuevo puesto gestionando el mantenimiento de las impresoras. Resulta que algunos cohetes están construidos para estrellarse.